Hola, sí, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bueno, vamos a empezar nuestra clase de hoy. En realidad vamos a continuar con el primer tema que iniciamos el día lunes. Yo les hice acá en la pizarra un cuadrito donde escribí a qué funciones en el plano complejo se le denominan o se le llaman funciones elementales. Básicamente son las 6 funciones que están ahí. La primera de ellas es la raíz enésima de un número complejo z. A esa ya la estuvimos viendo la clase anterior. Particularmente vimos que en el plano complejo la raíz enésima es una función multivaluada. Recuerdan que estuvimos viendo que eso significa que para un valor de z, o sea, para un elemento del dominio, existen en este caso n soluciones. Cada una de esas n soluciones es un número complejo, obviamente que se representa mediante un vector, diferente de las otras n-1 soluciones. Bien, independientemente de que ese exponente n o ese índice sea un número par o sea un número impar. E independientemente de que el argumento z sea un número real puro, un imaginario puro o un complejo. En cualquiera de todos estos casos, la función raíz enésima es multivaluada. ¿Bien? Y a eso ya lo vimos la clase pasada. Hoy vamos a conversar un poco, muy brevemente, ¿sí? Un poquito de cada una de estas 5 funciones que quedan, que son el logaritmo, la exponencial, el seno, el coseno y esta última, z1 elevado a la z2, que recibe el nombre de exponencial compleja. ¿Ok? Bueno, entonces ahora vamos a arrancar con el estudio de la función logaritmo natural de un número complejo z. Para iniciar esto, vamos a recordar brevemente la función logaritmo natural de x que nosotros conocemos desde cálculo 1. ¿Sí? Sabemos nosotros sobradamente que el dominio de la función logaritmo natural en el plano real son los reales positivos, ¿sí? O sea que de cero abierto a infinito. Ese es el dominio de la función logaritmo natural de x. Sin embargo, ahora vamos a ver que en el plano complejo, la función logaritmo natural de z tiene como dominio todo el plano complejo excepto el cero. ¿Bien? Esta sería la forma de expresar el dominio. Todo el plano complejo excepto el cero. Vale decir que nosotros podemos tomar un punto cualquiera del plano complejo, puede ser un real positivo por aquí, un real negativo por aquí, un imaginario por acá, otro imaginario por acá, o cualquier número que querramos del plano complejo. Y en todos los casos vamos a poder encontrar valores para su logaritmo. El único punto del plano complejo que no está incluido en el logaritmo es el origen, que por eso le hice como un huequito. ¿Bien? Eso significa que si nosotros pretendemos plantear el logaritmo natural de 0 o el logaritmo natural del complejo nulo, que sería 0 más 0i, en cualquiera de los casos, estos logaritmos no existen. Y ahora en un ratito vamos a ver qué pasa, ¿sí? Se demuestra de una manera muy simple, se demuestra por qué el cero es el único punto del plano complejo que no pertenece al dominio del logaritmo. O sea, el único punto del plano complejo para el cual no existe logaritmo natural. Bien. Vamos a arrancar entonces con la función logaritmo natural de z.
Si nosotros estamos interesados en una función a la que llamamos W, por ejemplo, ¿sí? Y la escribimos como logaritmo natural de z, a esa variable z la vamos a escribir en forma exponencial. A ver, ¿quién nos recuerda cómo se escribe z de manera exponencial? A ver, ¿quién se acuerda? Eso lo vimos el lunes. ¿Nadie se acuerda? ¿O no me escuchan? Bien, ahí por el chat, lo que pasa es que yo no estoy, a ver, me cuesta ver el chat. Ahí sí. No sé cómo ubicarlo al chat para verlo en pantalla. Bueno, en forma exponencial, un número complejo se escribe como ρ por e a la i tita, ¿sí? Si este fuese el vector que representa el número complejo, ρ es el módulo y tita es el argumento principal, o sea, el que forma con el eje de abscisas. Ahora bien, por propiedad de los logaritmos, a esto lo podemos escribir como logaritmo natural de ρ más logaritmo natural de e a la i tita. Y en este segundo término, nuevamente aplicando propiedad de función inversa, nos queda logaritmo natural de ρ más i por tita. Ahora bien, también habíamos conversado el lunes que si nosotros nos paramos aquí, digamos donde finaliza el ángulo tita, y damos una vuelta completa, o sea, le sumamos 2pi, vamos a obtener exactamente el mismo ángulo, ¿bien? Entonces, finalmente resulta que W va a ser logaritmo natural de ρ más i, y a ese valor de tita principal le sumamos 2k por pi, o sea, le sumamos k vueltas completas, donde esa constante k puede tomar el valor 0, el valor más menos 1, el valor más menos 2, etc. O sea, k es un número entero, real y entero, incluido el 0. Y esta es la expresión que nos permite a nosotros calcular el logaritmo natural de un número complejo. ¿Ok? Cuando le damos a la constante k el valor 0, obtenemos lo que se denomina el valor principal de ese logaritmo, que se abrevia Vp. En este caso, el valor principal del logaritmo lo designamos como W sub 0 y es directamente logaritmo natural de ρ más i por tita. Si le damos acá otro valor, por ejemplo 1, nos va a quedar logaritmo natural de ρ más i por tita más 2pi. Después, si le damos el valor 2, lo único que va a cambiar es el argumento al cual le vamos a sumar 4pi. Después, por ejemplo, le podemos dar acá valores negativos y nos va a quedar como argumento tita menos 2pi, etc. Y así podemos seguir hasta el infinito. Cada una de estas expresiones es una solución para el logaritmo natural de z. Les voy a pedir por favor que activen los micrófonos para participar o para responder porque no estoy pudiendo abrir el chat. Entonces, la pregunta que les hago es, ¿cuántas soluciones tiene el logaritmo natural de un mismo número complejo? Infinitas soluciones. Perfecto, tiene infinitas soluciones. Esas infinitas soluciones, como ustedes pueden apreciar en este listado acá,
son todas números complejos, ¿ok? Por lo tanto, se las puede representar en el plano complejo XY. Ahora bien, observen un poquito cada una de estas soluciones que yo escribí acá como ejemplo. Y díganme qué particularidad tienen esas soluciones. O sea, si ustedes miran la componente real y la componente imaginaria, ¿ven algo especial? ¿Ven algo que les llama la atención? Módulos. El RO siempre va a ser el mismo. La componente real siempre va a ser la misma. Exacto, la componente real siempre va a ser la misma, ¿está? Porque la componente real de esos números complejos es, voy a poner en otro color, es esta, logaritmo natural de ρ. Y en todos los casos es la misma. O sea, supongamos que ρ sea un número real positivo mayor que 1, entonces logaritmo natural de ρ va a ser un valor positivo. Significa que sobre esta recta vertical punteada que yo estoy haciendo acá, se van a encontrar los extremos de los vectores que representan las infinitas soluciones. Supongamos, por ejemplo, que este valor sea θ y que este fuese θ más una vuelta y que este que está acá abajo fuese θ menos una vuelta, etc. Entonces, este punto que acabo de marcar, que tiene coordenadas logaritmo natural de ρ θ, es el valor principal del logaritmo, ¿ok? Y su vector viene a representar esta solución. Otra solución sería la que está dada por este vector. La misma componente real, pero la imaginaria cambia. Otra sería la que está representada por este otro vector. Y así sucesivamente podemos representar infinitos vectores cuyos extremos se encuentran todos sobre esta línea vertical punteada, porque todos tienen la misma componente real. Esa es la representación gráfica genérica, ¿sí?, del logaritmo natural de un número complejo cualquiera. Y cuando decimos número complejo, obviamente ya estamos incluyendo a los reales, tanto a los reales positivos como a los reales negativos. Entonces, vamos a suponer que nosotros queremos calcular el logaritmo natural del número -3. ¿Ustedes me pueden decir en forma exponencial cómo escribimos -3? ¿Cómo escribimos el número real -3 en forma exponencial? O sea, de esta manera. Rho por e a la i-θ. Sería 3 por e a la i por pi. Muy bien. 3 por e a la i pi, ¿sí? Entonces, aplicando propiedades de logaritmo y todo lo demás, que ya sabemos, esto resulta logaritmo natural de 3 más pi más más pi más 2k pi. Esa sería la expresión genérica. Esta expresión, así como está, se llama expresión general del logaritmo, porque incluye las infinitas soluciones. Para cada valor de k hay una solución diferente. Por lo tanto, esta expresión que incluye acá es la solución general, o sea, es un paquete en el cual están incluidas las infinitas soluciones posibles del logaritmo natural, en este caso, del número -3. Ahora bien, si nosotros quisiéramos encontrar algunas de esas soluciones, las vamos a hacer directamente en el gráfico. Vamos a suponer que este valor real representa logaritmo natural de 3. Entonces, sobre esta recta vertical van a estar las infinitas soluciones.
El valor principal lo vamos a encontrar cuando la constante k toma el valor 0, de manera que la componente imaginaria va a ser directamente igual a pi. Y este vectorcito que está acá estaría representando el valor principal. Si le damos acá, por ejemplo, el valor 2, el valor 1, la componente imaginaria va a ser 3pi. Y este vector sería otra solución. Si le damos acá el valor menos 1, la componente imaginaria sería en este caso menos pi, y esta sería otra solución. Y así sucesivamente podemos encontrar las infinitas soluciones. Observen ustedes que las infinitas soluciones del logaritmo natural de 3, todas ellas tienen componente imaginaria, ¿sí? No hay ninguna que sea real pura, porque si fuese real pura tendría que estar ubicada sobre el eje X, que es el eje real, y no hay ninguna ubicada sobre el eje real. Como todas tienen componente imaginaria, por eso desde el plano real nosotros diríamos que esta expresión no tiene solución, porque nosotros en el plano real solamente podemos ver lo que ocurre sobre el eje X, o sea, sobre la componente real del plano Z. Dado que los infinitos vectores que representan al logaritmo de menos 3, ninguno se encuentra sobre el plano real, por eso nosotros si estuviésemos analizando en el plano real, está como sería acá, en el plano real, diríamos que logaritmo natural de menos 3, vamos a decir, no existe o no existen soluciones. Sin embargo, como estamos ahora en el plano complejo, logaritmo natural de menos 3 no solo que tiene soluciones, sino que tiene infinitas soluciones. ¿Bien? O sea que evolucionamos de decir que no hay ninguna a decir que hay infinitas. Y no solamente a decir, sino a poder encontrar y graficar las infinitas soluciones. ¿Se comprendió eso? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Y como un ejemplito más, muy sencillo, vamos a suponer que en vez de logaritmo de menos 3, querríamos nosotros logaritmo de 3. Entonces, llevando a esta forma, que ya la habíamos visto, va a quedar logaritmo natural de 3 más i por 2k pi, porque recuerden que 3 es un número real positivo, su argumento principal θ es 0. Por ende, esta es la fórmula general de su logaritmo. Entonces, supongamos que este sea el valor del logaritmo natural de 3 en el eje real. Fíjense que cuando k toma el valor 0, el valor principal es simplemente logaritmo de 3, o sea, es un número real puro. Vale decir, este vector que acabo de marcar es el valor principal y se encuentra sobre el eje real. Por eso, a este resultado nosotros lo podemos ver desde el campo real. Y si estuviéramos en el campo real, nosotros diríamos que es la única solución que hay. Sin embargo, como nosotros ahora ya nos mudamos al plano complejo, podemos observar que en el plano complejo hay otras infinitas soluciones que antes no las podíamos ver, pero ahora sí las podemos ver. Y son estas otras que están acá. Pero lo interesante de esto es esta solución, que es la solución real pura. ¿Tá? Entonces, cuando el número complejo es un número real positivo, de las infinitas soluciones que tiene su logaritmo natural, va a haber una que va a ser real pura. Y es la que nosotros podíamos ver, la única que podíamos ver si nos parábamos en el campo real. ¿Bien? Bueno, entonces, como para ir cerrando esta cuestión, afirmar entonces que el logaritmo natural del número complejo z también es una función multivaluada, al igual que lo era la raíz enésima.
solamente que ahora tenemos infinitas soluciones y que esas infinitas soluciones tienen todas la misma componente real. Por lo tanto, los extremos de los vectores que las representan se ubican sobre una recta en posición vertical, donde la ecuación de esa recta sería x igual logaritmo natural del módulo del número complejo z. ¿Bien? Bueno, y ahora vamos a ver un poquito esta cuestión que les comentaba hace un ratito de por qué el 0 no pertenece al dominio del logaritmo, porque es el único número complejo, digamos, 0 complejo sería, al cual no le podemos calcular o que no tiene definido su logaritmo. Para eso es necesario que vayamos un poquito a la función e a la z. ¿Qué particularidad hay entre e a la z y logaritmo de z? ¿Cómo se vinculan esas funciones? Son inversas. Muy bien, son funciones inversas, ok, son funciones inversas. Entonces, desde el momento que son funciones inversas, cumplen, bueno, con todas las propiedades que ya vimos en cálculo 1, ¿bien? Entonces, vamos a suponer que tenemos la función e a la z, que es otra de las funciones elementales. Si nosotros ponemos z en forma cartesiana, nos va a quedar que es e a la x más i. Y por propiedad de la exponencial, a esto lo podemos escribir como e a la x por e a la i. ¿Bien? Y este término, ya vimos también el lunes, que es equivalente a la identidad de Euler. Por lo tanto, podemos escribir así, e a la x, y dentro de este corchete escribimos la identidad de Euler, que va a ser coseno de i, o de y sería, más i seno de i. Ahora hacemos la distributiva y nos va a quedar e a la x por coseno de i más la unidad imaginaria por e a la x multiplicado por el seno de i. Entonces, esta es finalmente la expresión de la exponencial. ¿Ok? Entonces, la función e a la z se expresa como e a la x por coseno de i más la unidad imaginaria por e a la x seno de i. Esta primera componente es la componente real de e a la z y esta segunda componente es su componente imaginaria. Entonces, con eso podemos completar este cuadrito acá y podemos poner que e a la z es e a la x por coseno de i más la unidad imaginaria por e a la x multiplicada por el seno de i. La función e a la z también es una función elemental, pero es univaluada. Univaluada, o sea, para cada elemento del dominio hay una única imagen, ¿sí? Es una función 1 a 1, como sucede en el campo real. ¿Bien? Ahora bien, esta función e a la z, ¿sí?, es la inversa, como bien dijeron ustedes, del logaritmo natural. Entonces, ustedes recuerdan que entre un par de funciones inversas se intercambian dominio e imagen, ¿sí? Recuerdan que en cálculo 1 decíamos que el dominio de la función f coincide con la imagen de la inversa y que la imagen de la función f coincide con el dominio de la inversa. Esto no solo se cumple en el plano real, también se cumple en el plano complejo. ¿Bien? Por lo tanto, estaríamos nosotros trabajando con el logaritmo por un lado y con su función inversa, que es e a la z por el otro. Entonces, vamos a ver por qué el origen
no pertenece al dominio del logaritmo. Y vamos a trabajar por el absurdo, se llama. O sea, vamos a plantear de entrada como que fuese cierto algo que en realidad no lo es, ¿sí? Esa es una forma de demostrar también o de hacer comprobaciones en análisis matemático. Entonces, por un momento, vamos a suponer que el origen, o sea, el punto 0, 0, o el complejo 0 más y 0, como quieran llamarlo, vamos a suponer por un momento que ese punto pertenece al dominio de la función logaritmo. Si así fuese, entonces ese mismo punto tendría que pertenecer a la imagen de la función e a la z. ¿Bien? Por propiedad de función inversa. Ahora bien, por la forma en que está definida la imagen de e a la z, si esto se cumple, nosotros tendríamos que decir entonces que e a la x por coseno de y más la unidad imaginaria por e a la x por seno de y, eso tendría que ser igual a 0 más y por 0. Ahí tenemos una ecuación en el plano complejo. Para que una ecuación en el plano complejo se verifique, es necesario que las componentes reales de ambos miembros sean iguales entre sí y que las componentes imaginarias también sean iguales entre sí. Entonces, para que esto se cumpla y para que el 0 perteneciese a la imagen de la exponencial, nosotros tendríamos que tener que e a la x por coseno de y, que es la componente real, tendría que ser igual a 0, que sería este 0. Y después tendríamos que plantear que e a la x por el seno de y, que es la componente imaginaria, también tendría que ser igual a 0, que equivale a este 0. Bien, esto se tendría que cumplir. Ahora bien, nosotros sabemos que la función e a la x, que es tanto e a la x como coseno y como seno, son todas en esta expresión, en este sistema, son todas reales. Nosotros ya sabemos que para que un producto, en este caso de dos funciones, sea 0, es necesario que al menos una de las funciones sea 0. Pero también sabemos que e a la x nunca va a ser 0, porque la función e a la x no tiene raíces. Recuerden que en el plano real, ¿sí?, e a la x tiene esta forma, ¿ok? Y que el eje de abscisas no solo que nunca corta la función, sino que además es su asíntota horizontal. O sea, la función e a la x jamás va a poder ser 0. Entonces, la única alternativa que nos está quedando es que el seno de un ángulo y sea 0 y el coseno del mismo ángulo también sea 0. Pero nosotros sabemos que esto no va a ocurrir nunca. ¿Por qué no va a ocurrir nunca? ¿Cómo justifican ustedes el hecho de que decimos que el seno de un ángulo y el coseno de un ángulo nunca van a ser 0? O que en realidad ese sistemita de dos ecuaciones no se va a cumplir nunca. A ver, ¿quién podría justificarme eso verbalmente? Porque las raíces de cada una de las funciones son distintas. Muy bien. Bien. Son distintas. ¿Alguien quiere agregar algo más? Son la misma función, pero están desplazadas. También. Sí, Puede tener haciendo relación con que el seno sobre el coseno de la tangente y si ambas van a seno se genera una indeterminación. También, sí, eso se está involucrando la tangente, ¿verdad? O sea, si ustedes recuerdan, que me imagino recuerdan, ¿no?, la gráfica del seno o del coseno, en cálculo 1, recuerdan que si esta es la gráfica del seno que acabo de hacer, esta sería la gráfica del coseno, ¿está? Y no existe un ángulo en el cual las dos sean 0. Recuerden que cuando el seno es 0, el coseno vale más menos 1 y viceversa.
Cuando el coseno es 0, el seno vale más o menos 1. O sea que no existe ningún ángulo, porque en este caso I hace las veces de un angulito. No existe ningún ángulo que nos provea simultáneamente de un seno y de un coseno ambos números. Por ende, esto no se va a cumplir. Por ende, el origen no pertenece a la imagen de la exponencial y entonces tampoco pertenece al dominio del logaritmo. Y esa es la justificación para decir que el dominio del logaritmo complejo son todos los complejos exceptuando el 0. Cuando ponemos 0, en realidad es 0 más I0. Pero bueno, como para hacerlo simple, el 0 complejo lo escribimos como 0 nomás. Pero si lo ponen como 0 más I0, tampoco estaría mal. Bien, hasta ahí entonces lo que hace a las funciones elementales, ¿sí? Que ya vimos entonces, el logaritmo y la exponencial. Bien, la exponencial es univaluada, el logaritmo es multivaluado con infinitas soluciones. Bien. Bueno. Entonces, ¿el logaritmo de 0 se podría decir que es indeterminado o no quedaría bien tampoco No, decirlo así? directamente no existe. Ah. No existe porque para decir que es indeterminado tendría que darnos, por ejemplo, 0 sobre 0 o 1 al infinito o algo de eso. Y directamente no existe. ¿Tá? Entonces, logaritmo de 0 no existe. Si a mí me preguntan logaritmo natural de 0, ya sea el 0 real o el 0 complejo, yo directamente digo que eso no existe. ¿Tá? Directamente no existe. Bien, en el caso de los números reales, a ver, vamos a recordar un poquito. La función logaritmo natural de x. ¿Qué pasa cuando x tiende a 0? El logaritmo diverge. Tiene una asíntota vertical. Claro, tiene una asíntota vertical. Entonces nosotros, recuerdan que como el 0 es un valor prohibido del dominio, nosotros en cálculo 1 diríamos el límite cuando x tiende a 0 por derecha del logaritmo natural de x es menos infinito. ¿Está? Ahora, este resultado de que nos da un menos infinito ya es suficiente para afirmar que la función no existe, no está definida. ¿Bien? Y aprovecho ese tema de que el logaritmo natural en el plano real, el logaritmo natural de 0, si bien no existe, su límite tiende al menos infinito. Y eso nos permite decir que la función presenta sobre el eje de ordenadas una asíntota vertical. Entonces, aunque no exista el logaritmo natural de 0, nosotros sabemos el comportamiento de la función cerca del 0. Y el comportamiento es que la función presenta una asíntota vertical. Es como que lo podemos visualizar a ese comportamiento. Bueno, eso en el plano complejo ya no se puede hacer. Nosotros en el plano complejo no podemos hablar de que el logaritmo de 0 tiene una asíntota vertical o que el logaritmo natural de 0 tiende a infinito. Esta historia que está acá en el plano complejo no la podemos hacer. Esto de decir que tiende a menos infinito y de que hay una asíntota vertical y que la función se dispara para abajo, nada de eso procede en el campo de los complejos. ¿Por qué? Brevemente les comento por qué. Porque en el campo de los complejos, por empezar, nosotros no podemos graficar una función, por más simple que sea. No podemos graficar logaritmo de z, ni e a la z, ni z al cuadrado, ni nada. No hay posibilidad alguna de graficar la función per se, o sea, de graficar la función por sí misma. Bien, más adelante vamos a ver por qué. Pero básicamente, como ustedes se pueden imaginar, para graficar una función en el plano complejo, tendríamos que tener un plano, entre comillas, de 4 dimensiones.
porque tiene 2 dimensiones la variable independiente y a eso le tengo que sumar las otras 2 de la variable dependiente. O sea que necesitaríamos un hiperplano de 4 dimensiones para poder graficarla, lo cual al menos hasta hoy no existe. Hasta hoy a lo sumo podemos graficar en R3, que es como ustedes graficaron las superficies en cálculo 2. Pero R3 es el límite humano por ahora, no hay un R4. Entonces, las funciones complejas, por empezar, no se pueden graficar así como graficamos, por ejemplo, el logaritmo por acá, o como graficamos el seno, o e a la x. Eso ya no se puede hacer. Y entonces, esta interpretación de que hay una asíntota vertical cuando el logaritmo tiende a 0, que es una interpretación eminentemente gráfica, ya no se puede hacer más en el plano complejo. Entonces, nosotros en el plano complejo solamente podemos decir que el logaritmo de 0 no existe, nada más. No podemos hacer ese análisis de que tiende a infinito, de que hay una asíntota, nada de eso. Simplemente vamos a decir que el logaritmo de 0 no existe. Y ahí terminó. ¿Bien? Bueno, díganme si hasta acá hay alguna duda, o hay algo que no quedó claro, o podemos seguir si se entendió todo. Una consulta, esto de que de las asíntotas verticales se cumple también para otras funciones en el campo de los complejos. Por supuesto. En el campo de los complejos no existen las asíntotas, no existe nada que esté relacionado con la gráfica de una función. ¿Está? Por ejemplo, qué sé yo, en el caso del seno y del coseno, nosotros sabemos que acá hay puntos que tienen recta tangente horizontal y que la pendiente de la curva es nula y que en un punto como este de la exponencial la función es creciente y su pendiente es positiva y que si grafico una función por tramos como esta que voy a hacer acá, esa función en este punto de valor A tiene un salto, ¿tá? Y por ende los límites son diferentes. Absolutamente nada de todo eso es procedente en el análisis en el plano complejo. Porque, a ver, esto se tienen que hacer ustedes la idea, chicos. Estamos parados en un plano complejo donde el paradigma de graficar una función per se, tal como una función pura, en crudo, digamos, no es posible. ¿Ah? Hay un artilugio que se llama mapeo, que lo vamos a ver más adelante, y que en cierta manera grafica, entre comillas, una función, pero en realidad no es una gráfica como estas que manejábamos en cálculo 1 o como las superficies que ustedes graficaban, por ejemplo, en cálculo 2. ¿Está? Ustedes en cálculo 2 graficaban, supónganse, un paraboloide como este, ¿está? O una esfera como esta. Nada de eso se puede hacer en variable compleja, porque necesitaríamos una cuarta dimensión espacial, lo cual por ahora, como les dije, no hay. Entonces, el estudio de funciones en el plano complejo es bastante diferente al del plano real, ¿sí? Se encuentra el dominio, se encuentra la derivada, se puede hacer una integral, todo eso se puede hacer analíticamente, pero no tiene un correlato gráfico inmediato y geométrico. Por ejemplo, en el plano real, el tema de la derivada. A mí me dan una función como esta de logaritmo. Yo elijo un punto como este y quiero saber la pendiente de esa recta. Directamente hago la derivada. En la derivada reemplazo la abscisa del punto y ese valor me da m, que es la pendiente de esta recta, que es la inclinación que forma con el eje X, etcétera, etcétera. Bueno, eso ya no existe más. Eso ya no se hace más en el plano complejo. Bueno, pero no sé por qué nos desviamos tanto por acá. Por el tema de qué sucede en el origen. ¿Está? El logaritmo en el plano complejo, lo único que podemos decir es que el logaritmo natural de 0 no existe. No está definido, no pertenece al dominio. ¿Está? Hasta ahí llegamos. No podemos decir que hay una asíntota, ni que hay un hueco, ni que hay un salto, ni que se dispara, ni nada.
porque nada de eso procede en el plano complejo. Simplemente decir, logaritmo natural de z tiene como dominio todos los complejos excepto el origen. ¿Bien? ¿Qué pasa en el origen? No está definida la función. Ahí terminó la historia. ¿Hay alguna otra preguntita de lo que conversamos hasta acá? Si no, proseguimos. Igual ya vamos a ir viendo, ¿sí? La semana que viene ya vamos a arrancar con el estudio un poquito más completo de funciones. Bueno, si no hay otra pregunta, proseguimos. Las próximas funciones elementales son el seno y el coseno en el plano complejo Z. O sea, estaríamos acá. Bueno, y acá viene otra aclaración. Cuando nosotros trabajamos en el plano real, ¿tá? Y hablamos de en el plano real, eso voy a hacer acá como si fuera un cálculo auxiliar. En el plano real nosotros decimos y es igual a coseno de x o y es igual a secante de x, ¿sí? Cualquiera de las 6 funciones trigonométricas. ¿Qué es esta x? ¿Es un qué en el plano real? A ver, ¿quién me puede responder? Un ángulo. ¿Perdón? No, sé que alguien habló, pero no llegué a entender. A ver, ¿qué es? Un ángulo, dijo. Un ángulo, muy bien. Si eso dijeron es correcto. Esta X es un angulito, porque en el plano real, cualquiera de las 6 funciones trigonométricas solamente se pueden aplicar a un ángulo. O sea, yo puedo sacar el seno o la tangente a un ángulo, no le puedo sacar a otra cosa. ¿Tá? Le puedo sacar a un ángulo. ¿Bien? Y eso es bien visible gráficamente, porque si yo tengo este segmento, por ejemplo, este es el ángulo alfa, y si yo quiero saber, qué sé yo, el seno de ese ángulo alfa, ya sé que me va a dar un valor negativo, ¿sí? Que viene representado por este segmento del eje Y negativo. Y si quiero un coseno, me va a dar el valor positivo que viene representado por este segmento. Y todo eso está perfectamente anclado a una representación gráfica de ese angulito. ¿Está? Con un cateto opuesto, la hipotenusa, toda la historia. Bueno, en el plano complejo tampoco nada de eso tiene sentido. ¿Está? Nosotros en el plano complejo podemos hablar de seno, coseno, tangente, por supuesto que podemos hablar. Por eso les puse acá que básicamente las dos, que son el seno y el coseno, son consideradas funciones elementales. Porque las otras 4, ya saben ustedes que se obtienen manipulando el seno y el coseno. Ahora, desde el momento que el número complejo z, yo le estoy aplicando el seno o el coseno ¿a qué? A un número complejo. Z es un número complejo. Por ejemplo, 3 más 2i. ¿Ah? Le estoy aplicando a ese número complejo. Entonces ya no estoy hablando más de un ángulo. Diferente si yo tengo un vector en el plano complejo y quiero analizar el ángulo que forma con X. Eso es otra cosa. Pero como función pura, digamos, en el plano complejo, seno y coseno es aplicar la función seno, coseno, tangente, lo que sea, a un número complejo. O sea, el argumento z es simplemente un número complejo. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar con las funciones en el plano complejo? Todo parte de la identidad de Euler. ¿Tá? Fíjense que el logaritmo natural también partió de la identidad de Euler, y de hecho fue Euler el que desarrolló el logaritmo natural complejo, también fue él quien desarrolló la exponencial compleja, y también fue él quien desarrolló el seno y el coseno complejo. Entonces vamos a suponer que tenemos un número complejo z, ¿bien? Y entonces nosotros queremos calcular la exponencial e a la i por z. Según la identidad de Euler, esto va a ser coseno de z más la unidad imaginaria
por el seno de z. Eso por un lado. Ahora supongamos que queremos calcular la expresión e a la menos iz. Según la identidad de Euler, esto es igual a coseno de menos z, ¿sí?, más i seno de menos z. Ahora bien, como el coseno es una función par, el coseno de menos z es directamente igual al coseno de z. Y como el seno es una función impar, el seno de menos z es igual a menos el seno de z. Y entonces e a la menos iz queda expresada de esta forma. Y e a la iz queda expresada de esta forma. Entonces, la única diferencia es que cuando el exponente en la identidad de Euler es negativo, imaginario puro negativo, el signo del medio cambia de más a menos. ¿Bien? Esa es la única diferencia. Entonces, esta que vamos a llamar expresión 1 es la identidad de Euler para e a la iz, y esta que vamos a llamar expresión 2 es la identidad de Euler para e a la menos iz. Ahora lo que vamos a hacer es sumar ambas expresiones. O sea, vamos a sumar e a la iz más e a la menos iz. Si nosotros sumamos estas expresiones, como i seno de z e menos i seno de z se van a cancelar, nos va a quedar directamente que esa suma es 2 por coseno de z. Pasamos el 2 dividiendo y obtenemos que coseno de z es e a la iz más e a la menos iz sobre 2. Y obtuvimos ya la expresión para calcular el coseno de un número complejo z. ¿Bien? Si ahora en vez de sumar restamos, o sea, si hacemos e a la iz menos e a la menos iz, los cosenos se van a anular y el resultado va a ser 2i por seno de z. Pasamos el 2i dividiendo y obtenemos directamente que el seno de z es e a la iz menos e a la menos iz dividido 2i. Y con eso ya tenemos el seno y el coseno de un número complejo z. O sea, podemos calcular el seno y el coseno de un número complejo cualquiera. ¿Ah? Bien. Como la función, fíjense que el seno y el coseno dependen o se obtienen a partir de la función e a la z. Como habíamos charlado hace un ratito, al ser la función e a la z univaluada, las funciones seno y coseno también son univaluadas. ¿Ah? Entonces, completando aquí nuestro cuadrito, las funciones seno, coseno, tangente, todas son univaluadas. O sea, para un valor de z del dominio hay una sola imagen. Y se calcula, digamos, se obtiene el resultado de una manera muy sencilla aplicando estas formulitas. ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplito. Supongamos que queremos calcular el coseno de la unidad imaginaria i. ¿Bien? Entonces vamos a aplicar esta fórmula y nos va a quedar e a la i cuadrado más e a la menos i cuadrado, todo eso dividido 2. Como i cuadrado es menos 1, nos queda e a la menos 1 más e a la 1 sobre 2. ¿Bien? Este resultado pertenece a los reales. Es un real puro. No hay componente imaginaria. Entonces, fíjense que el coseno de la unidad imaginaria, que uno creería que nos daría un número complejo, nos da como resultado un número real. ¿Tá? Y eso sucede con mucha frecuencia. Funciones trigonométricas de números complejos o de imaginarios puros terminan siendo finalmente números reales. ¿Tá?
Entonces el coseno de I tiene una única solución y es un número real puro. Positivo en este caso. ¿Ah? Si ustedes toman la calculadora y hacen esta cuenta, ¿sí?, sacan el valor numérico de E a la menos 1 más E sobre 2, van a ver que ese resultado les va a dar un número obviamente mayor que 1. ¿Tá? Porque E nomás ya es mayor que 1, dividido 2 sigue siendo mayor que 1, le sumo a la menos 1, eso me da un número mayor que 1. Y entonces acá hay otra diferencia, porque en el plano real, recuerdan que nosotros sabíamos que el módulo del seno o el módulo del coseno era siempre menor o igual a 1. Nunca podía ser mayor que 1 en el plano real. En el complejo no hay problema, puede llegar hasta infinito el módulo, o sea, no tiene límite. Entonces, esa restricción también de que el valor o que el módulo, en el plano complejo hablaríamos del módulo, del seno y del coseno no puede superar el valor 1, eso también deja de tener esa limitación. Y el seno y el coseno pueden tener valores, qué sé yo, 10, 40, 80, 22.000, lo que sea. No hay un límite. ¿Está? Bueno. Bien. ¿Hay alguna preguntita hasta acá? Hola, profe. Una pregunta. ¿Sí? Sí. ¿El coseno imaginario tiene relación respecto al coseno hiperbólico de la formulita? No. Lo que pasa es que la relación por ahí puede venir que el coseno hiperbólico en variable real también se define a través de las exponenciales. ¿Está? Se define a través de exponenciales reales. Pero no, este no tiene nada que ver. ¿Ah? De hecho, tampoco podemos graficar el seno ni el coseno ni nada. ¿Ah? O sea, podemos a lo sumo decir que las funciones complejas seno y coseno tienen como dominio todos los complejos, no tiene restricciones, pero tampoco las podemos graficar, por el mismo motivo que habíamos visto hoy. ¿Sí? Bien, ¿alguna otra duda, comentario, algo? ¿Algo que no quedó claro, algo que quieran ver? Si no, seguimos. Si se entendió todo, seguimos. Bueno, ¿se entendió todo? Hasta acá, por lo menos, todo lo que estamos viendo. Bien. Sí, se va entendiendo. Perfecto. Igualmente, esta primera parte es bastante simple. O sea, esta primera parte me refiero la de parte del álgebra de complejos, ¿sí? Lo que por ahí lleva un tiempo de hacerse a la idea, tampoco les puede llevar mucho tiempo, pero unos días, es el tema de la gráfica, porque uno, tanto en cálculo 1 como en cálculo 2, está muy habituado a tomar la función, a tomar la curva y tirar la gráfica, hacer la gráfica, mirar dónde corta, dónde tiene asíntota vertical horizontal, cómo es la pendiente, o sea, en cálculo 1 y en cálculo 2 las gráficas son un anclaje y una herramienta súper importante para el análisis de funciones. Eso lo perdimos en variable compleja. No tenemos más esa ayuda. ¿Tá? Bueno, ahora vamos a ver la última función elemental, al menos de esta lista que yo les hice, que son como las más elementales, las más básicas. Es Z1 a la Z2. Esa función se llama exponencial compleja. Vamos a ponerla acá. Es la función exponencial compleja. Y es base compleja, exponente complejo. O sea, complejo elevado a un complejo. Así sería la historia. ¿Tá? Entonces, supongamos que nosotros tenemos la función W. ¿Y qué es? Un número complejo, vamos a designarlo como A más BI, elevado a otro número complejo, que lo vamos a designar como C más D por I. Esto sería lo que yo llamé Z1, o sea, un número complejo cualquiera, y este sería Z2. O sea, tengo un número complejo elevado a otro número complejo. Y lo que pretendemos hacer, obviamente, es resolver esa expresión. Bueno,
Para resolver esa expresión, lo que vamos a hacer primero es tomar logaritmo natural. Si nosotros tomamos logaritmo natural, ya sabemos que el exponente baja multiplicando y nos va a quedar c más id por el logaritmo natural de la base, que es a más b por i. ¿Bien? Eso es aplicando logaritmo. Ahora bien, a esa expresión logarítmica le vamos a aplicar la función exponencial inversa en ambos lados. O sea, vamos a poner e elevado al logaritmo natural de w tiene que ser igual a e elevado a todo lo que está en el lado derecho. C más di por logaritmo de a más ib. Y como ya sabemos, al ser el logaritmo y la exponencial funciones inversas, se cancelan entre ellas y resulta finalmente que w es entonces c más i por d por logaritmo de a más ib. Todo eso hace las veces de un exponente donde la base es el número e. Y esta es la manera de resolver la exponencial compleja, ¿tá? O sea, también la exponencial compleja se resuelve aplicando función exponencial e y logaritmo natural. Entonces, hay que sacar, fíjense aquí, hay que calcular el logaritmo natural de la base, ¿sí? Que sería z1. A ese logaritmo natural hay que multiplicarlo por el número complejo que hace las veces de exponente, z2. Y todo ese resultado hay que hacer e elevado a ese resultado. Y recién ahí estaríamos teniendo el resultado final. O sea, básicamente hay tres pasos. Primero el logaritmo de la base, después multiplicar ese logaritmo por el exponente, o sea, hacer la distributiva. Y por último, de todo ese resultado, hacer la exponencial elevado a ese resultado. Y resolver la exponencial de acuerdo a lo que vimos aquí, a esta expresión, que es la forma de resolver una exponencial compleja. ¿Bien? Esos serían los pasos. Bueno, ahora con un ejemplo van a ver que es sencillo. Por ahí dicho así, forma verbal parece extenso, pero es más sencillo de lo que parece. Vamos a suponer que tenemos el número 1 menos i y lo queremos elevar a la constante 2i. Bueno, entonces siguiendo esta nomenclatura, z1 sería 1 menos i y z2 sería un imaginario puro 2i. Entonces, aplicando esta expresión, nos va a quedar que w es igual a e elevado a la 2i por logaritmo natural de 1 menos i. ¿Bien? Yo voy a hacer directamente todo ahí en esa misma expresión, porque igual no es tan largo. Entonces, esto va a ser igual a e elevado a la 2i. Dentro de este corchete vamos a poner el resultado, bueno, eso lo voy a hacer acá abajo, el resultado del logaritmo de 1 menos i. Recuerden que logaritmo era logaritmo natural de rho más i por tita más 2 capi. A ver, ¿quién me dice cuánto vale rho y cuánto vale tita para 1 menos i? Para el número complejo 1 menos i. ¿Cuánto vale rho y cuánto vale tita? A ver. Buen día. Rho vale raíz de 2 Sí. y tita vale menos pi sobre 4. Perfecto, 10 puntos. Entonces, esto va a ser directamente logaritmo natural de raíz de 2 más i paréntesis menos pi sobre 4 y no se olviden del 2k pi. Recuerden, chicos, que el argumento hay que poner en radianes, ¿sí? Para poder manipular el logaritmo. Bueno, muy bien.
Entonces, todo eso que acabo de escribir acá, lo voy a escribir acá arriba, multiplicando al 2i. Entonces va a ser logaritmo natural de raíz de 2 más i, paréntesis, menos pi sobre 4 más 2k por pi. Cierro paréntesis, cierro corchete. Bueno, muy bien. Ahora, ¿sí? Ahora vamos a hacer la propiedad distributiva en el exponente. Entonces, en el exponente nos va a quedar e a la 2i por logaritmo de raíz de 2. Todo eso es el exponente. Y miren acá, 2i por i queda menos 2, ¿ok? Que multiplica a menos pi sobre 4 más 2 por k por pi. Cierro acá y cierro acá. ¿Y ahora cómo seguimos? A ver, ¿quién me dice cómo sigo porque está como muy grande todavía esa expresión? ¿Cómo se la podría Se simplificar? puede aplicar propiedades, no sé si se me escucha Sí, se te escucha, Cáceres. por la lluvia, pero se puede aplicar propiedades exponenciales y distribuir en dos exponenciales diferentes. Muy bien, Ahí en la suma. perfecto. Muy bien, exactamente eso hay que hacer. Entonces nos va a quedar e a la 2i por logaritmo de la raíz de 2 por e a la menos 2 paréntesis menos pi sobre 4 más 2k pi. ¿Ok? Fíjense un poquito esta última que escribí acá. Esta componente. Este no es una componente, perdón, ese término. Pregunto, ¿es un término real o es un término complejo? O sea, ¿real o imaginario? ¿Cómo es ese término? ¿Real? Ese es real puro. No hay ni una i ahí. ¿Está? Es un término real puro. Si nosotros le damos valores acá, ese exponente va a ser un número real y nos va a quedar e elevado a ese número, que es un número real. Ahora, este otro paquetito, ese sí tiene una i arriba, ¿está? Tiene la unidad imaginaria. ¿Cómo se resuelve este segundo paquetito? ¿Qué hay que aplicar? Con la identidad de Euler. Exactamente. Acá hay que aplicar Euler. ¿Está? Bien, entonces terminamos diciendo que W va a ser. Voy a copiar toda la parte real. Yo la voy a copiar directamente. Si ustedes en un ejercicio, por ejemplo, tuvieran que hacer esto y quieren sacarle el valor, pueden hacerlo. Yo por ahora lo voy a copiar nomás. Y voy a desarrollar, porque esto es lo que me interesa. Recuerden que la identidad de Euler se desarrolla a través del coseno más i seno. Entonces nos va a quedar coseno de 2 por logaritmo natural de raíz de 2 más i por seno de 2 por logaritmo natural de raíz de 2. Esta expresión la vamos a dejar ahí nomás porque es larga. Es la expresión general. ¿Por qué general? Porque aquí, miren, aquí arriba está la constante k que venimos arrastrando desde el logaritmo. Es esta acá del logaritmo. ¿Bien? Como en el caso del logaritmo, ¿sí? Esta constante k puede tomar cualquier valor entero. ¿Sí? En la función entonces exponencial, k puede valer 0, más menos 1, más menos 2, etc. O sea, que esta función exponencial va a ser una función multivaluada, porque se trabaja a través del logaritmo. Y como el logaritmo es multivaluado con infinitas soluciones, la exponencial también va a ser multivaluada con infinitas soluciones. De esas infinitas soluciones, usualmente el valor principal suele ser la más importante. ¿Cómo sacábamos el valor principal? A ver quién se acuerda. Con k igual a 0. K igual 0. Entonces, el valor principal nos va a quedar directamente. W igual E a la menos 2 por menos pi sobre 4, menos por menos más, E a la pi sobre 2. Por
todo este paquetito que va a ir acá adentro, ¿está? Todo esto, para no copiarlo de nuevo, lo pongo acá. Ese resultado, obviamente, es un número que tiene componente real y componente imaginaria. O sea, este es un resultado que pertenece a los números complejos. ¿Está? Entonces, esta primera es la componente real, ahí está la K. Para cada valor de K que le damos, vamos a obtener una solución diferente. Entonces, completando nuestro cuadrito, así les queda más completo, la función exponencial compleja es una función multivaluada y tiene infinitas soluciones. Es multivaluada igual que el logaritmo, porque para obtener la exponencial compleja necesitamos del logaritmo. Y por ende, todo lo que tiene el logaritmo es multivaluado. Muy bien. Como ejemplo particular de la exponencial, les voy a mostrar una exponencial particular. Supongamos que nosotros queremos resolver la exponencial base unidad imaginaria, exponente unidad imaginaria. O sea, queremos resolver i elevado a la i. ¿Bien? ¿Cuántas soluciones vamos a tener? A ver. Por ser multivaluada, infinitas, ¿no? Va a ser infinitas. Van a ser reales, complejos, imaginarios puros. ¿Qué van a hacer será? ¿Qué les parece? ¿Qué intuyen que puede llegar a dar como resultado las soluciones de i elevado a la i? ¿Qué parecería que tendría que dar? Parecería que fuera complejo. Parecería que fuera un complejo, porque estoy hablando de una base compleja y de un exponente también complejo, ¿está? Entonces, parecería que sería complejo. Bueno, de hecho lo vamos a resolver. Vamos a aplicar directamente ya esto, no vamos a hacer todo otra vez. Entonces, esto va a ser igual a e elevado a la i por el logaritmo natural de i. Ahora bien, el logaritmo natural de la unidad imaginaria, como la unidad imaginaria es este vector, voy a marcar en otro color, es este vector que está acá, tiene módulo 1 y argumento pi sobre 2. ¿Ok? Entonces, logaritmo natural de i va a ser logaritmo natural de 1 más i que multiplica a pi sobre 2 más 2k pi. Pero ustedes ya saben que el logaritmo natural de 1 es 0. Entonces, el logaritmo natural de la unidad imaginaria es un número imaginario puro, no tiene componente real. Y ese número imaginario puro es i por pi sobre 2 más 2k pi. Muy bien. Hecho eso, entonces, reemplazamos en nuestra exponencial. Nos va a quedar e a la i por, abro un corchete y acá me va a quedar i, paréntesis, pi sobre 2 más 2k pi. Hacemos la distributiva y por i nos queda menos 1 y esto nos queda e elevado a la menos pi sobre 2 más 2k pi. Esta es la solución general. Esta solución general incluye las infinitas soluciones posibles para cada valor de k que nosotros elijamos, una solución diferente. Ahora, miren esta solución. ¿Es real o es compleja? Real. Es real. ¿Es real? Absolutamente real. Absolutamente real. Entonces, la expresión i a la i tiene infinitas soluciones y todas ellas son reales. No tiene ninguna compleja. ¿Está? Entonces, esta operación que es relativamente sencilla, i a la i, ¿está? Unidad imaginaria elevada a ella misma, que nos está dando como resultado infinitos números reales puros,
De hecho, si ustedes calculan el valor principal, les va a quedar e a la menos pi sobre 2, que es 0,20 y monedita. ¿Ah? Las infinitas soluciones son todas números reales. Entonces, eso a nosotros nos debería ir convenciendo de que en realidad el conjunto de los números es un solo conjunto. Acá hay números reales como el 1 y el -3, hay números imaginarios puros como i y 3i, y también está la raíz cuadrada de -9, y también está, qué sé yo, la raíz cuadrada de 9, y también está el 0. O sea, es un único conjunto. Eso que hacemos nosotros, los humanos, digamos, que particionamos y decimos acá están los reales, acá están lo imaginario y acá están los complejos. Y otra vez dentro de los reales decimos y acá están los naturales y acá los fraccionarios y etcétera, etcétera. Es solamente para tratar de entender la ciencia matemática. ¿Tá? Pero en realidad el conjunto numérico es un solo conjunto con todas las entidades numéricas ahí dentro. Porque si i a la i me da un número real, evidentemente estas fronteras son absolutamente permeables. ¿Está? O sea, un número imaginario pasa al del real y el real pasa al imaginario, y una exponencial compleja imaginaria pura me termina dando soluciones reales. O sea que eso nos haría pensar, por lo menos a mí me hace pensar, que el conjunto numérico es único y que esa partición que hacemos los seres humanos es solamente para tratar dentro de nuestras limitaciones entender cómo funciona el universo matemático, ¿tá? O el universo de los conjuntos numéricos. Bueno, eso nada más como un comentario. Bien, con esto estaríamos entonces cerrando esta primer parte, que es la de operaciones algebraicas, ¿sí? Si no hay ninguna duda al respecto, voy a pasar al último tema de esta unidad, que es lugar geométrico. Si hay alguna preguntita, ustedes pueden ir haciendo y la podemos conversar. Bueno, esta frase, lugar geométrico, ustedes ya la habrán escuchado, en álgebra se usa mucho eso, ¿sí? La elipse es el lugar geométrico que cumple con tal distancia de los focos, piripipi, la parábola es el lugar geométrico, etcétera, etcétera, ¿tá? O sea que básicamente cuando hablamos de lugar geométrico, aquí en matemática aplicada, nos vamos a referir a una figura o a una región del plano cartesiano XY, o sea, algo que esté por acá, o que esté por acá, o que esté por acá, lo que sea. A eso nos referimos con lugar geométrico. Cuando nosotros estudiemos próximamente funciones complejas, y también cuando estudiemos integrales en el plano complejo, derivadas en el plano complejo, vamos a necesitar con mucha frecuencia representar circunferencias y anillos. ¿Tá? Ustedes saben que un anillo es una región comprendida entre dos circunferencias concéntricas, ¿sí? A eso llamamos anillo o región anular. ¿Tá? Bueno, entonces, las circunferencias y los anillos son las regiones o los lugares geométricos que con mayor frecuencia se usan en matemática aplicada y en funciones complejas. ¿Por qué? Porque básicamente son las regiones más simples, o sea, es más fácil graficar una circunferencia que, qué sé yo, que una elipse. Dentro de las curvas, porque a nosotros nos interesa, vamos a tener que manejarnos en lo que se denominan contornos cerrados, curvas cerradas. Entonces, curva cerrada es una circunferencia, también es algo así, ¿tá? Algo así también es una curva cerrada. Esta especie de poligonal también es una curva cerrada. Pero de todas esas curvas cerradas, la más simple es la circunferencia. Y por eso es la que más se usa en matemática aplicada. Bueno. Entonces, cuando hablamos de lugar geométrico, nos interesa particularmente el lugar geométrico
dado por una circunferencia o dado por un anillo. Ustedes recuerdan que si nosotros escribimos en forma cartesiana la ecuación de una circunferencia con centro en el origen y radio r es esta, x cuadrado más y cuadrado igual r cuadrado. Eso por un lado. Por otro lado, si nosotros tenemos un número complejo en forma cartesiana, lo expresamos como x más y. Bien, vamos a hacer como una rayita. Esto sería variable real y esto sería variable compleja. Entonces, si a ese número complejo z nosotros le sacamos el módulo, como conversamos el lunes, aplicamos Pitágoras y nos queda la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Por lo tanto, el módulo al cuadrado equivale a la suma de los cuadrados de las componentes. Y observen que el módulo al cuadrado tiene la misma expresión que el lado izquierdo de la circunferencia. Por lo tanto, uniendo estas dos expresiones como x cuadrado más y cuadrado, ¿sí? Como x cuadrado más y cuadrado es r cuadrado y también x cuadrado más y cuadrado es módulo de z al cuadrado. Entonces, si me quedo con esta última parte, puedo decir que r es igual a módulo de z. Y esta ecuación es la ecuación de una circunferencia con centro en el origen y radio r en el plano complejo. Fíjense que es más sencilla. Esta es más sencilla que esta, es más cortita. ¿Está? Entonces, si nosotros decimos, por ejemplo, módulo de z igual 3, directamente sabemos que estamos hablando de una circunferencia. Uy, que me salió fea. Voy a tratar de mejorar. Estamos hablando de una circunferencia con centro en el origen y radio 3. Esto es 3. ¿Bien? Cuando decimos módulo de z igual r, nos estamos refiriendo al borde de la circunferencia. Está a la curva en sí. Ahora, ¿tá? Si decimos módulo de z mayor que r, nos estamos refiriendo a la región del plano que queda afuera de la circunferencia. Y si decimos módulo de z menor que r, nos estamos refiriendo a la región del plano interior a la circunferencia. ¿Bien? Y si decimos menor o igual, además incluimos la frontera. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, una circunferencia cualquiera, como esta, divide el plano z en dos porciones. Una porción interior a la circunferencia, limitada por la circunferencia, se denomina región finita. Tiene límites, es finita. Y otra infinita, que queda afuera. Esta es una región infinita. ¿Ok? Y las representamos así. El interior con la desigualdad menor, el exterior con la desigualdad mayor, y el borde propiamente dicho de la circunferencia con la igualdad, módulo de z igual r. ¿Bien? Ahora bien, supongamos que tenemos una circunferencia con centro desplazado. ¿Alguien se acuerda y puede decir en el micrófono cómo es la ecuación en el plano real de una circunferencia con centro desplazado? A ver, ¿quién se acuerda? X menos A al cuadrado más Y menos más B al cuadrado igual a R al cuadrado. Perfecto, muy bien, Zapata. Entonces, en el plano real sería así. X menos A al cuadrado más Y menos B al cuadrado igual al radio cuadrado. A ver, Zapata, ya que estamos. ¿Cuáles son las coordenadas del centro de esta circunferencia? ¿Me podés decir? A y B. Muy bien. Es el punto del planito cartesiano cuyas coordenadas son A y B. Eso es en el plano real. Bueno, hasta ahí no hay ningún problema.
Ahora vamos a ir un poquito al plano complejo. Vamos a suponer que en el plano complejo nosotros tenemos un número complejo z y a ese número le restamos el número complejo constante a más ib. Fíjense que este número que le estamos restando tiene las mismas componentes que el centro de esta circunferencia en el plano real, ¿tá? Pero ahora estamos en el plano complejo. Entonces, si ponemos z en forma cartesiana, sería x más ii, saco el paréntesis, menos a menos i por b. Esta es una suma algebraica de números complejos. Como conversamos el lunes, se suman entre sí real con real e imaginaria con imaginaria. Entonces, las componentes reales son x y menos a. Después sacamos la unidad imaginaria de factor común de i menos b, ¿ok? Y nos queda expresado la resta z menos a más ib, nos queda expresado de esta manera. Si a este número complejo nosotros le sacamos el módulo, ¿bien? Le sacamos el módulo, escribo esto que sería el módulo. Ya sabemos que es la raíz cuadrada de la componente real al cuadrado, que es x menos a al cuadrado, más la componente imaginaria al cuadrado, que es i menos b al cuadrado. Por lo tanto, el módulo elevado al cuadrado es directamente la suma de los cuadrados de las componentes. ¿Bien? Y ahora podemos unir el plano real con el plano complejo, porque si comparamos estas expresiones, observamos que el módulo al cuadrado, ¿sí?, no es otra cosa que el lado izquierdo de la ecuación de la circunferencia, o sea que directamente lo podemos igualar a r cuadrado. Y ahí, tomando el primer término de esta igualdad y el último término, ¿está? Y aplicando raíz cuadrada a ambos miembros, nos va a quedar que el módulo de z menos a más i por b es igual a r. Y esta es la ecuación de una circunferencia con centro desplazado, ¿está? O sea, si estuviéramos aquí en el plano complejo, encontramos el punto. Fíjense que acá hay un menos adelante. Ponemos el menos y lo que queda entre paréntesis son las coordenadas del punto. Supongamos que este sea el punto, en este caso A para X, B para Y. A partir de ahí tomamos un radio R y trazamos nuestra circunferencia. ¿Bien? Y esa circunferencia es la que tiene por ecuación módulo de z menos a más ib igual r. ¿Sí? Si quisiéramos el interior de la circunferencia, ya sabemos que cambiamos por menor. Y si quisiéramos la región infinita que está en el exterior, la cambiamos por mayor. O sea que esa sería una circunferencia con centro desplazado. O sea que si yo a ustedes les pongo z más i menos 9 menor que 2, ¿ustedes me pueden decir cuál es el centro de esta circunferencia que yo acabo de escribir? ¿Cuáles son las coordenadas del centro? A ver. Menos 9 y más 1. 9 y menos 1. 9 menos 1. 9, muy bien, y menos 1. ¿Ok? Porque recuerden que esto se puede escribir como z menos, entre paréntesis, 9 menos i. Y esto que queda acá es el centro. ¿Y el radio cuál es? 2 sería el radio. 2 es el radio. Pregunto, esta región, este lugar geométrico que yo acabo de escribir acá, ¿es una región finita o una región infinita? Finita. Finita. ¿Incluye el borde de la circunferencia? ¿Incluye la frontera? No, no incluye. No incluye. ¿Incluye el origen?
Sí, No, incluye. no incluye. No incluye. No incluye. Mi gráfico está horrible, pero no incluye, porque fíjense que el radio de esa circunferencia es raíz de 10. ¿Ah? O sea que no va a llegar, perdón, la distancia del centro al origen es raíz de 10 y el radio de la circunferencia es 2 nada más. Bueno, bien, eso es entonces en cuanto a circunferencias. Y ahora vamos a ver los anillos, que es bastante sencillo. Supongamos que yo les escribo así, R1 menor o igual que módulo de Z menor o igual que R2. ¿Ah? Ustedes ya saben de cálculo 1 que esta desigualdad se puede escribir como R1 menor o igual a módulo de Z intersección módulo de Z menor o igual a R2. ¿Bien? Ahora bien, esta expresión R1 menor o igual a módulo de Z equivale a poner módulo de Z mayor o igual a R1, intersección módulo de Z menor o igual a R2. Entonces, ahí estamos hablando de un anillo que tiene un radio interno R1, bueno, ustedes disculpen mi dibujo que es muy feo, y un radio externo que es R2, porque voy a hacer en distintos colores. Fíjense esto, módulo de Z mayor o igual a R1, o sea, del círculo chiquito afuera, mayor o igual, todo, infinito. Y ahora miren esto, módulo de Z menor o igual a R2, del círculo más grande hacia adentro. ¿Dónde queda la intersección de eso? ¿Cuál es la intersección? El anillo entre R1 y R2. La diferencia entre ambos radios. Exacto. Entonces, así de simple se expresa un anillo. ¿Está? A ver, si yo les pongo 3 menor que módulo de Z más I menor o igual a 6. ¿Ustedes me pueden decir cuáles son las coordenadas del centro de ese anillo? Coordenadas, por ejemplo, díganme 1, 9, menos 3, 8, así. Menos 1 en I. 0 menos Bien, 1. ¿y cómo serían las coordenadas? 0 menos 1. 0 menos 1, muy bien, ¿está? 0 menos 1. El primer radio tiene radio 3, o sea que va a llegar 4 negativo y acá va a llegar 2. Bueno. Profe, una pregunta, ¿por qué 0 menos 1? Eso no vi. Bien, porque fíjense la forma que tiene que tener la expresión en el plano complejo para detectar el centro. Tiene que ser Z menos, y entre paréntesis, las coordenadas del centro. Entonces, si yo escribo Z más I, esto equivale a Z menos, entre paréntesis, menos I. Entonces, este es el centro. 0 en X, menos 1 en Y. ¿Está? Tiene que tener aquí adelante el signo menos para que sea procedente todo este desarrollo que hicimos acá. ¿Sí? Porque también en coordenadas cartesianas se le resta las coordenadas del centro. Entonces hay que cambiar el signo. ¿Sí? Por eso acá, al cambiar el signo, nos queda Z, módulo de Z, menos I. O sea que el centro tiene coordenadas 0 real, porque este número no tiene componente real, y componente imaginaria, menos 1. ¿Bien? Bueno, este entonces es el primer círculo de radio 3. Y el segundo circulito va a tener radio 6. ¿Bien? Y el anillo va a ser este. ¿Está bien así como dibujé? Como que tomo los dos bordes, o hay algún borde que no se toma? El 3 no toma. El 3 no toma, o sea, acá iría línea punteada. Pregunto,
¿Este lugar geométrico que acabamos de representar es una región finita o infinita? Finita. 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 Todo aquello que está limitado, encerrado, acotado, es región finita. Tiene límites. Yo sé dónde empieza y sé dónde termina. Esto empieza en la circunferencia chiquita y termina en la grande. ¿Está? Bueno, chicos, muy bien. Cortamos acá, así les queda unos 15 o 20 minutos también para que descansen, se hagan un mate y demás antes de la práctica, ¿sí? Les aviso lo siguiente, el lunes que viene es 30 de agosto. Es asueto porque es el aniversario de nuestra facultad. ¿Tá? Entonces, no vamos a tener actividades el lunes. Así que nos vemos recién el miércoles de la próxima semana. ¿Ok? Nos estamos viendo, que sigan bien. Profe, buenísimo. Bueno, hasta Gracias. después. Gracias, ingeniero.